En Canarias existe un lugar bajo el agua desconocido para la población y se encuentra a escasos metros de una gran ciudad. Estos ecosistemas han resistido a la presión humana y se trata de uno de los lugares con mayor biodiversidad en el archipiélago. Aquí se dan unas condiciones únicas, haciendo que en este lugar podamos encontrar muchos secretos que descubriremos a lo largo de este documental. Arrecife es la capital de Lanzarote. Se encuentra en la zona este de la isla y tiene una población de 60.000 personas. Esta zona está formada por lavas basálticas procedentes de distintos volcanes que rodean la ciudad, que erupcionaron en 1730 y se depositaron sobre dunas fósiles. La ciudad se encuentra con el mar en La Marina. En esta zona, los diferentes ecosistemas están conectados por puentes desde el charco de San Ginés hasta la playa del Reducto. La Marina Arrecife tiene unas características que la hacen única en Canarias. Está formada por varias barras que la protegen del mar abierto y de la fuerte corriente del Atlántico, y eso provoca que en la zona que está entre lo que es la misma ciudad y lo que es las barras estas, pues nos podemos encontrar distintas áreas pues compuestas de arena, sedimentos, zonas rocosas, bajíos, y entonces todas las especies, ya sean aves, invertebrados, moluscos, tienen diversidad de espacios donde poder refugiarse o donde poder asentarse dependiendo de las características de cada una. Los fondos rocosos de la Marina albergan una biodiversidad única. Aquí encontramos todo tipo de peces, cangrejos, babosas de mar, planarias, pulpos y especies de gusano como el gusano de fuego. Los chocos, de la familia de los pulpos, también encuentran su hogar en la marina. A veces están solos y otras acompañados. La señal de que un ecosistema se encuentra en buen estado es la presencia de depredadores. El angelote, la especie de tiburón más conocida en el archipiélago, se encuentra en peligro crítico de extinción. Solo en Canarias existe una población estable. Esta hembra parece que está preñada y tiene marcas de apareamiento en su lado izquierdo. Cuando encuentra el sitio adecuado, se entierra bajo la arena para pasar desapercibida.
Las aguas poco profundas de la marina son el lugar ideal para dar a luz a sus crías, que miden unos 25 centímetros al nacer y son igual de hábiles que los adultos para desaparecer bajo la arena. A pesar de del estereotipo que tenemos de los tiburones, son animales tremendamente dóciles, tranquilos, inofensivos, donde si tú no les agredes, ellos no van a reaccionar de forma agresiva. En la marina, los animales no son los únicos protagonistas. Nosotros en el año 95, algo así, en el libro que publicamos, recopilamos una biota de más de 200 especies de algas, 2 especies de fanerógamas, es decir, plantas con flores, 2 especies de hongos marinos y 10 especies de cianobacterias, es decir, que hay prácticamente en la marina de Arrecife hay más del 25% de la flora del archipiélago canario, es decir, está representado un porcentaje muy importante de la flora de Canarias, y eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta. En el charco de San Ginés se encuentra la mayor concentración del alga Valonia aegagropila. Este alga forma unas bolas que se acumulan sueltas sobre el sustrato, dando cobijo a gran cantidad de seres vivos. Tienen una gran importancia ecológica, ya que contribuyen a la absorción de dióxido de carbono y oxigenan el medio. Y sobre las algas de la marina podemos encontrar unas criaturas fascinantes, los nudibranquios o babosas de mar. Una de las especies más icónicas es Elysia manriquei, bautizada en honor a César Manrique. También pueden encontrarse moluscos con concha, cangrejos y la estrella capitán, una de las joyas de la marina. Y luego hay una cosa importantísima, la ceba fina, eso es ya exclusivo. Esa pradera de Nanosostera norte o de ceba fina, como vamos a llamarlo, es única en Canarias. Eso hace de la marina un sitio exclusivo y único. La ceba fina tiene una característica única y es que necesita sedimento y necesita emersión, es decir, necesita tener una serie de horas fuera del agua. Eso es un punto muy importante, porque claro, no es lo mismo estar siempre cubierta de agua, donde, bueno, pues no se pisotea, que al estar en baja mar, esa pradera se va a pisotear. Hay que tener en cuenta que la ceba marina, tanto la ceba de los cebadales como la ceba fina, albergan una gran cantidad, es un ecosistema, son ecosistemas importantísimos. Si nosotros vamos pisándolo continuamente, pues muere. Y muere no solamente la ceba, porque muchas veces yo he oído, bueno, total, dos hojas de nada. No, 2 hojas de nada, no. Esas 2 hojas probablemente estén haciendo que muera una especie importante que está en la marina. La ceba puede estar oculta por arena. En muchas ocasiones han llegado a mis oídos, no, ha desaparecido totalmente la ceba de Arrecife. Hay que ser cautos. Yo no digo que no haya desaparecido, yo creo que no. Creo que no ha desaparecido. Lo que ocurre es que la ceba se protege y queda cubierta por las arenas y vuelve otra vez a quedar descubierto. Entonces,
Esto es importante para la gestión, para el trabajo y para preservarlo. Pero teniendo en cuenta que es un ecosistema único en Canarias, yo creo que merece la pena invertir un poquito de esfuerzo para seguir teniendo ese tesoro que único, repito, único en Canarias y que la gente de Arrecife pueda tener dentro de 40, 50, 100, 200 años, es decir, la pradera se ha conservado. Cae la noche y la marina cambia completamente. Las especies que estaban activas durante el día ahora duermen, y aquellas que se esconden durante el día salen a alimentarse. Los pulpos y los chocos nadan por los fondos rocosos. Y también sus primos, los calamares, rara vez observados durante el día. La marina se encuentra en total oscuridad, pero la exploramos con luces especiales, en busca del rey de estas aguas. Por el camino, nos encontramos con una estrella peine de gran tamaño. Y aquí está, un angelote de 1,5 metros. Se trata de nuevo de una hembra preñada, poco común a tan poca profundidad. Respetando la distancia para no interrumpir su descanso, disfrutamos de este maravilloso encuentro. Se hace de día y es momento de sumergirse en la marina de nuevo. Explorar la capital de la isla desde el agua es una sensación única. Disfrutar de los diferentes ecosistemas conectados al mismo tiempo que te encuentras sumergido en la historia de Arrecife. La marina era muy diferente hace 100 años y durante el último siglo ha sufrido muchos cambios.
Cuando era pequeña estaba el apogeo final, bueno, era ya el declive de las fábricas conserveras. Muchísimos de mis amigos del colegio, sus padres trabajaban en las fábricas y la marina era un sitio pestilente y sucio, totalmente inapropiado para venir ni a nada prácticamente. Teníamos una industria pesquera y actividades asociadas como pueden ser varaderos, limpieza, pinturas, etcétera, además de los residuos que generaban la industria conservera, que afectaba directamente a la Marina de Arrecife porque los vertidos eran totalmente libres, ¿no? Ha habido de todo, Tuvo una evolución brutalmente mala, ¿no? Impresionantemente mala, cuando toda la ciudad vertía al charco de San Ginés, a tener eso bastante controlado, muy controlado lo tiene ahora. Y aunque en los últimos años la evolución ha sido buena, la Marina sigue teniendo una gran amenaza. La principal amenaza de la Marina es el desconocimiento y la desidia. O sea, cuando tú no conoces algo, normalmente frente a lo desconocido sueles no tener un comportamiento de interés. Entonces, si no lo conoces y encima no te interesa, es la piedra fundamental para que algo caiga en el olvido o se degenere ante los ojos de un montón de gente, nada más y nada menos que cerca de 60.000 personas en esta ciudad, y no le importa a nadie. En cualquier parte de la bahía es habitual encontrar basura que proviene de la ciudad, incluso barcos abandonados. Con el viento habitual que suele haber en Arrecife, cualquier basura que no sea depositada en la papelera acabará en el mar, poniendo en peligro a sus habitantes. Que la población no sienta como suyo este espacio. Es decir, hemos pasado de una generación que hoy tendría casi 100 años, en la que este espacio era su patio de recreo, donde toda su vida giraba en torno a esta costa, a una generación que no sabe que existe. Y mira que es grande el espacio, como para no saberlo. La presencia de animales domésticos como perros, en el que se sueltan por la marina y pueden molestar o destruir tanto nidos de aves como molestar a las aves que están en paso migratorio. Teniendo en cuenta los problemas que tenemos en la actualidad de cambio climático, la gestión de la marina en estos momentos creo que es fundamental. Hay que tener en cuenta que hay una amenaza incipiente allí, que es los emisarios. El emisario es una cosa que eso hay que controlarlo. Es necesario indiscutiblemente, pero hay que controlarlo. La presión tremenda que está ejerciendo Arrecife, de toda la vida, que todavía no se ha curado convenientemente, es la expulsión de aguas negras a la zona total de la marina. Otra de las cosas, desde mi punto de vista, que amenaza mucho y que habría que gestionar es toda la cuestión del marisqueo. Es una de las mayores amenazas que tiene la zona intermareal de Arrecife. Piedra que tú levantes, si tú la dejas mirando hacia arriba, le da el sol, le da el viento, todos los organismos que sean sésiles, que no se puedan mover, esponjas, asidias, algas, puestas de huevos de todas las especies de peces, de moluscos, etcétera, etcétera, gusanos, todo lo que viva sésil, todo lo que no se pueda mover va a morir. Que la gente se mentalice que allí aquello se convierta en una especie de una especie de reducto que no se toque porque no tiene por qué tocarse. Otra de las cosas importantes es no alterar para nada edificaciones, no hacer diques, por supuesto, no hacer contradiques, no hacer muros, no hacer ningún puerto. Todo eso va a llevar consigo la alteración. Lo hemos visto en otras zonas del archipiélago, que todo eso, la alteración del litoral, conlleva alteración del gran ecosistema. Vertidos, prácticas de pesca inadecuadas, falta de vigilancia,
fondeos en lugares inadecuados, y podríamos hacer un largo etcétera. A pesar de todos esos problemas, hoy en día continuamos teniendo una marina viva, continuamos teniendo una marina con unos valores que no son los de hace 50 años, pero sí que son valores y riquezas que debemos de preservar, debemos de conservar y debemos seguir luchando para recuperarla en la medida de lo posible. La pena y la lástima es que creo que la población de Lanzarote y principalmente la de Arrecife no sabe exactamente el valor y la gran importancia que tiene, no solo natural, sino paisajística y al mismo tiempo turística. La primera foto que vendemos de Arrecife y como capital es la Marina Arrecife. Las aves son uno de los principales atractivos de la Marina de Arrecife y existen lugares para observarlas desde la distancia sin molestarlas. Se pueden encontrar hasta 94 especies de aves. Prácticamente todas son aves migratorias que descansan y se alimentan en la marina para continuar sus migraciones hacia África o el norte de Europa. Una de las especies más emblemáticas es el chorlitejo patinegro, especie en peligro y que nidifica en la marina. El guincho o águila pescadora es el equivalente en el aire del angelote, un depredador en la cima de la cadena alimentaria. Su presencia aquí significa que estos ecosistemas gozan de buena salud. La marina es Arrecife. Arrecife no se puede concebir sin la marina. Un reservorio de biodiversidad impresionante. Impresionante. Quizás a lo mejor la gente puede pensar que es una exageración, quizás el mejor de Canarias. Fíjate lo que te digo, el mejor de Canarias. Deberíamos ya, de alguna manera, la población alzar la voz o reivindicar que este lugar tan característico y tan emblemático se proteja. Para reservarlo para nuestros nietos, la próxima generación, las próximas generaciones. No nos vamos a tirar de los pelos diciendo, si lo hubiese conservado. Todavía estamos en el momento en que hay que conservarlo. Vamos a poder hacer muchísimas cosas, pero en el momento en que yo te informe a ti de los valores ambientales y de la importancia ecológica de este espacio, hay un otro montón de cosas que no se van a poder hacer y se van a caer por su propio peso. Y lo interesante es que el conocimiento nos haga a todos abrir los ojos sobre las potencialidades de este espacio y lo que no son potencialidades sino amenazas, ¿no? La Marina de Arrecife es un santuario. Y es lo que le imprime carácter a la capital. La capital tiene delante el oro y el moro, lo tiene allí delante, para él, para esa capital. Lo que tienes que cuidarlo al máximo. Pues chicos, les reto a presentar ideas, propuestas de trabajo, iniciativas, cualquier cosa que se les ocurra, con el único objetivo y finalidad de proteger la biodiversidad de la marina. Se trata de presentar estas ideas en una cartulina grande, desarrollando lo que tengan en sus cabezas. Tienen que presentarlas en un formato de cartulina grande. Ahí tienen que desarrollar todas estas cosas que tienen en la cabeza, que todas estas acciones que llevarían a cabo para ayudar a la biodiversidad. Les quiero poner un par de ejemplos para motivarles e inspirarles sobre qué haría yo para ayudar a la biodiversidad de la marina. Como han podido ver en el documental, me encanta
hacer snorkel y hacer fotografía. Entonces, una de las cosas que yo haría para ayudar a la biodiversidad sería hacer rutas de snorkel interpretadas para conocer la biodiversidad marina de la zona. Otra de las cosas que podríamos hacer es un juego de cartas con las especies de la marina, para aprenderlas, para darlas a conocer, aprender a identificarlas y de esta manera hacerlas más cercanas a nuestro día a día, así sentirlas como más nuestras y que todo el mundo las conozca y quiera protegerlas. Se tendrá en cuenta y se valorará la originalidad de las ideas y el desarrollo, así como la puesta en escena y cómo se llevaría a cabo. Tienen que intentar que estas ideas y herramientas vayan destinadas al mayor número de población posible, pues desde niños a familias, a tus amigos. Y bueno, espero recibir, estoy deseando de recibir esas propuestas, esas ideas, porque el cuidado y la protección de la biodiversidad de la marina es algo que nos incumbe a todos. Cada gesto suma, todo importa y aporta, así que chicos, manos a la obra. ¿Qué harías tú para ayudar a proteger y conservar la biodiversidad de la marina?